Desde ahora, a través de radioplayard.com y Nítida 106.3 FM, prendiendo la mañana. Prendiendo la mañana. Bueno, señores, ya en el día de hoy, jueves, un jueves 3 de marzo, año en curso 2022, tenemos de nuevo a la licenciada, ¿verdad? Doctora, como decimos nosotros, Oneida Páez, hablando, ¿verdad?, acerca de... Ese apellido de dinero. Sí, los Páez Sí. son fuertes. Suelen pensar en eso. Y son militares la mayoría también. Mi primo, el general Bernardo Santana Páez, ya. teniente general. Ah, pero son de ahí de Miches. Miches. Ajá. Ya. Sí. Buenos días, doctora. Buenos días, qué bueno poder compartir nueva vez con ustedes. Me ausenté la semana pasada, pero el buen hijo a su casa vuelve. Gusto en estar con ustedes esta mañana. ¿Qué tema tenemos, doctor, en el día de hoy? Bueno, a petición, que evidentemente es un espacio bien visto, porque mucha gente me escribió, le pregunté, aproveché y le pregunté qué tema le gustaría que tratáramos. Y me hablaron mucho de la ansiedad. Sabe que a raíz de lo que fue la pandemia, la real pandemia a nivel psicológico, fue esa ansiedad y ese estado de pánico y ese miedo que generó la pandemia. Y es bueno destacar que la ansiedad no es más que una emoción, como un mecanismo de supervivencia y de defensa del ser humano ante momentos estresantes, ante momentos de miedo. Cuando ya se genera un trastorno de pánico, ya cuando se convierte en una patología, es cuando es excesivo, irregular, improvisado, un miedo que no tiene una causa justificada, y es cuando ya determinamos que es un trastorno, ansiedad. Doctora, ¿puede dar ansiedad en esos días que llega cercano el pago de deudas? Claro, porque la ansiedad no es más que miedo, casi todo es miedo. Cuando uno habla de estrés, generalmente es un tipo de miedo. Uno habla de pánico y es miedo. De cierto modo, tener depresión, tristeza, es miedo a algo. Al final es miedo. El tema es manejarlo y que sea de manera irregular y que aparezca en un momento donde no hay un ataque real, porque es normal tener miedo si hay un fuego, si hay un temblor, si hay un atracador, si te vamos a morder un perro, si hay un problema grave, si se te murió un familiar. Si sentir ansiedad, pánico, miedo, temor en momentos que es necesario tenerlo, es normal. Pasa que en el sistema límbico hay lo que es una glándula, la amígdala cerebral, diferente a la amígdala de la faringe, que es la que se dispara ante un momento estresante. ¿Qué pasa cuando hay un trastorno de pánico? Que esa glándula se dispara solita. ¿Esa ansiedad, doctora, puede causar efectos físicos, corporales? Sí, claro. Que se note. Sí. Por eso hay tanta gente asistiendo al gastro, al cardiólogo, a las emergencias. Eso hay un sinnúmero. Es decir, hay un porcentaje de la población, como un 6.5% de la población sufre de trastorno de ansiedad. Alto. Muy alto. Regularmente, doctora, existen diferentes tipos de ansiedad, pero vimos que a causa del COVID-19 se incrementó más, no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel mundial. Sí, claro. Pero eso era ansiedad o pánico. Los psicólogos y psiquiatras mandaban a hacer ejercicio para poder distraer un poco, ¿verdad? Sí, es una herramienta muy buena. Ya cuando entra la fase de psicofarmacológico, a nivel de psiquiatría, ya es cuando la persona comienza a partir de 2 o 3 meses y comienza a mantener ese estado y a sentirse ya incapacitado para hacer sus actividades diarias. Cuando la gente ya deja de ser productiva, ya hay problemas. Pero sí, la relajación, el caminar, el dormir adecuadamente y sobre todo respirar adecuadamente, señores, increíble. No hay que llegar a la medicación si no hay un caso extremo, como explicaba, ya de permanencia en el tiempo. Con solamente respirar 5 minutos todos los días de manera adecuada, es decir, inhalar suficiente oxígeno, retenerlo durante 5 segundos y exhalar, y hacer lo mismo por 2, 3, 5 minutos, con eso se resuelve un trastorno de ansiedad generalizada, sin necesidad de medicación. Doctora, desde que inició la pandemia, comenzó a finales del año 2019, pero sufrimos los embates a inicio de 2020 y los hemos mantenido hasta ahora.
los psicólogos, los expertos en la conducta, en la salud mental, comenzaron a dar luces indicando que la próxima pandemia sería de salud mental. Sí. Y veía esta semana precisamente un reportaje en donde decía que ansiedad y depresión están acabando. La gente entiende que las enfermedades mentales, todavía hay un tabú respecto al tema, entiende que no existen porque tú no ves, o la gente entiende que no ve que no se evidencia. físicamente, exactamente, Sí. no evidencia como un cáncer. Sí. ¿Cuáles son los aspectos físicos que la gente puede evidenciar que detecte que está teniendo un ataque de ansiedad, por ejemplo, o está sufriendo depresión? Por eso hablaba del tema de las emergencias y de los cardiólogos y de los gastro, porque el estómago es un signo 1A, el dolor de estómago, hasta el punto de llegar, ciertamente, como tú decías, a síntomas físicos reales, gastritis, puede sufrir de presión alta con el tiempo si permanece la ansiedad, porque sube la presión, es un preinfarto. Ahí a los ataques de pánico, cualquiera que le dé puede pensar que es un preinfarto, sudoración, taquicardia, cuando llega a emergencia puede tener la presión alta o bajita, le puede subir el azúcar, le puede bajar el azúcar, todos los síntomas físicos que tienen un preinfarto, una hiperglicemia. Doctora, aquí se suscitó una... Tras análisis se ve que realmente no hay nadie, ahí nos dice, bueno, pues un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, un estrés postraumático. Que todo está degenerado en la mente, está generado en la mente. Sí, Una pregunta. y se evidencia a nivel físico. Una preguntita, doctora, para edificar a nuestros El caballero. radiotelevidentes. Ansiedad, depresión, ¿qué es brevemente cada una y si una puede llevar Ahí a la yo otra? iba. Doctora, perdón, ahí yo iba. Sí, sí, sí. Me voy a remontar sobre su pregunta Perfecto, de él. perfecto. Porque aquí se debatió y yo tuve que aclarar en una ocasión un pequeño debate que hubo en la cabina. Porque popularmente la gente habla, estoy depre. Estoy en depre hoy. Está relajado ese concepto, Y- ese término. Doctor, Y pero la me gente- gusta su lenguaje urbano. La gente ha malinterpretado el término Sí. depresión, por todo tiene depresión. Sí. Y entendemos, y yo expliqué aquí un día, que la depresión es un cuadro clínico que tiene su manifestación, no es un simple deprimir. De que una tristeza, porque tristeza y depresión es similar en términos populares, pero no es así. Como hablaba de la ansiedad es una emoción normal, así como la tristeza. Cuando se convierte en un trastorno, de tristeza pasa a depresión y de ansiedad a trastorno de ansiedad o a ansiedad generalizada. Esa es la diferencia. Pero, como la pregunta que hacía usted, sí, la mayoría, muchos trastornos vienen acompañados del trastorno de ansiedad. La bipolaridad, el estrés postraumático, el trastorno de ánimo, la depresión, que es parte de los trastornos de ánimo. Y sí vienen acompañadas, muchos trastornos vienen acompañados de ese trastorno de ansiedad, donde la gente se siente, a veces puede tener trastorno de ansiedad como la agorafobia, que son espectros de trastorno de ansiedad. Esa La es la agorafobia sí. sí es cuando la persona se siente insegura en espacios abiertos. La claustrofobia, No conocía Espacios la cerrados. primera. Sí, No conocía la sí, primera. sí, hay Sí. diferentes aspectos Sí. del trastorno Hay de gente que no ansiedad. pueden estar cerrados ni segundos. Sí, Tienen que bueno, saber dónde están las sí, puertas. pueden subir mejor 15 pisos por escalera y jamás van a Una subir en un vez, ascensor. un hombre grande, fuerte y hasta guardaespaldas, un tipo más grande que Pedro y fuerte así. Más grande que yo cualquiera. No, más alto que tú. No, Tú eres alto. tú eres el más alto de nosotros aquí. Y ese señor nos íbamos a montar en un vehículo y cuando nos montamos, que lo íbamos a poner en el medio, detrás. El tipo dice, no, con una forma y no, ven acá. No es es fácil. que yo no puedo. Yo vi ese caso, pero con yo una- no puedo una estar, jeringa. en el medio. Dame la puerta. Y me quedé Doctora, así. yo me voy a confesar hoy. Ay, Sí, Dios me voy a mío. confesar. Fanfarria. Ah, papá. Bueno, mire, yo no puedo dormir, yo tengo que abrir una ventana. Yo vivía en un apartamento donde era cerrado totalmente y yo tuve que quitarle el manubrio para abrir un hoyito. Wow. Y yo pensaba, decía, bueno, y si yo me quedo trancado Ay, aquí, sí. ¿quién me va Es un a trastorno. escuchar? ¿Quién me va a socorrer en un momento de que se me tranque este baño con Exacto. el seguro? Pero yo creo que todos tenemos fobia, doctora, porque la De fobia alguna mía es, manera. la fobia mía es cuando yo no tengo dinero. No es que a mí me gusta mucho el dinero. Yo tengo que tener que ser 1,000 pesos en los bolsillos. Eso genera ansiedad. Eso- Uno se siente y- vulnerable. y yo Si no tienes soy- compromisos que Y cumplir. yo no soy vulnerable. materialista, Más doctora. todavía. Yo no soy materialista. No, tú te sientes inseguro ante un evento, para eso mismo. Y si pasa algo, porque parte de lo que es la ansiedad ya a nivel de trastorno es la idealización de lo que no ha ocurrido.
Es como el miedo escénico. El miedo escénico es un Y uno tipo de trata de trastorno de controlar ansiedad. Como los celos. Sí, como los celos también. Es una idealización, es algo imaginativo. Tú no te has parado en el podio o en el escenario, ya tú Sí. estás muriéndote y tú no has hablado ni siquiera, porque tú estás idealizando el escenario. Mira, eso de y aún no ha pasado el eso de evento. celo es terrible, porque cuando la mujer es celosa, hasta que tú te recortas, yo no ya, porque yo no tengo, no me puedo recortar, pero hasta cuando tú te recortas diferente, ya viene unos celos, cuando la mujer se peina diferente, ya viene unos, eso es terrible. Doctora, ya en las preguntas, la manera de manejar la ansiedad, ¿verdad? Porque hemos hablado de la ansiedad. Sí, de Entonces, ¿qué hay que hacer cuando se tiene ansiedad? Respirar adecuadamente es lo número uno. Heredamos de la cultura oriental la relajación, el yoga, eso es sumamente importante. 2 minutos antes de salir en la mañana, eso es recomendable para todos, tenga o no algún tipo de trastorno, que es quizá poner una música instrumental por 2 minutos, relajarse, no pensar ni en el pasado, ni en el futuro, ni en el presente, y respirar adecuadamente. El caminar, el dormir, y psicoterapia en caso extremo, y psicofármacos. Cuando la gente Doctora, no duerme, tiene ciertos problemas. Cuando la gente no duerme las horas regulares. Sí, es que una gente dura más días sin comer que sin dormir. Sin dormir. Es decir, una persona que dure más de 6, 7 días sin dormir, es posible que le dé hasta un infarto. 7 días sin dormir literal, le da un infarto. Sí, porque Doctor, ¿y qué yo, usted dice? yo entiendo que se Es decir, trastorna el sistema nervioso. Exactamente. Del famoso psicólogo dominicano que muchos utilizan, usted está hablando de la relajación y eso, para que usted le suelte al pueblo dominicano, porque dicen, no, mi psicólogo es una cerveza, es un trago de romo. Eso es así, eso en el pueblo es así. Que se relajan, que los ¿Qué relajan. dice se relaja? Sí, se ¿Qué usted relajan. le recomienda? Porque no sé qué tan adecuado eso sea, porque Pero sí, cada caso es muy particular. Sí, claro. Es decir, sí, es válido, yo estoy de acuerdo. Doctora. Los excesos todos son malos porque, claro, porque claro. si al final eso le va a generar más. Pedro, ¿cuál es tu Pero con una psicólogo? copa de vino. Exacto. Sarmiento, tu psicólogo, ¿cuál es? Bastante. No, no, porque tenemos una cultura y hay que analizarla. Sí, eso es válido. Jugar domino, jugar billar, jugar de pelota. Algo que usted leer un libro, disfrute, algo sí, que usted disfrute y Sí. se desconecte de lo que les de los Doc- estresores. doc- Porque los estresores constantes son los que generan por trastorno. doctora. Entonces, discúlpeme, aguántalo ahí, Sarmiento. Estresores Estresores constantes. constantes. ¿Cómo? Vamos a identificar algunos estresores, doctora. El trabajo, El tránsito. el tránsito, Una mujer el que tema pelea. económico, Ah, yo sabía la que- pareja, eso es algo terrible. Doctora, yo venía contento Eso esta es terrible. mañana y Las redes Sí, sociales. cinco pueden ser motoristas ahí. estresantes. Claro que sí, las redes sociales son estresores. Claro. Entonces la permanencia en el tiempo de esos estresores son los que generan ansiedad. Y desde niño, desde chiquito, desde pequeño es que se va cultivando uno como padre. esa falta de like que Es- sienten algunos. Esa necesidad de aprobación. Esa necesidad de aprobación estresa. Doctora, hay una parte muy importante en este tema y es la dependencia a los fármacos. Que mucha gente le tiene miedo a decir, bueno, voy a utilizar estos fármacos porque puedo ser dependiente de ellos. Lo digo por un caso de una persona que me hablaba de eso en estos días, coincidencialmente. ¿Hasta qué punto puede ser manejable o si es un trabajo junto con el psicólogo para no caer en la dependencia, por ejemplo, de los somníferos y de todos esos La medicamentos? benzodiazepina, así que... Exacto. Bueno, la respuesta tú la diste, y es que debe de acompañarse con psicoterapia, porque que el psiquiatra trata el problema sin la raíz. Entonces, cuando el psicólogo descubre de qué es lo que está generando ese trastorno, y eso permite que no se genere la adicción. Un psiquiatra es consciente porque hay psicofármacos, señores, terribles. Terrible, hemos tenido muchas situaciones, nuestro psiquiatra, el general Antonio del Cuando Orbe. el beneficio, daño, no vale la pena. Terrible. Hay Ok. medicamentos para la ansiedad, para la depresión, sobre todo, que reducen el cerebro. Que lo van poniendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y lo están muy mal usando, señores, cardiólogos y gastro. Lo hemos visto en nuestras conozco consultas. un Doctora, caso- mire, No imaginando lo que está. Escúcheme, doctor. Doctora, ahí cae bien una recomendación de parte de usted, que es una voz autorizada, de que la gente no se automedique Exacto. para la depresión. Y por favor que los cardiólogos y los gastros manden al psicólogo, al psiquiatra. Ellos están indicando Mire, doctor, psicofármacos. Eso es algo Yo fuerte. conozco un caso de una señora, mi madre, Sí, que tiene Alzheimer. perfecto. Y cuando la llevamos al neurólogo, a un neurólogo, le indicó un medicamento que la puso
ella prácticamente hacía cuadro de ansiedad y nerviosismo. Y cuando le medicó, mi madre se puso peor con los medicamentos que le puso. Esa es una observación. Yo tengo aquí, por ejemplo, hablando acerca de la ansiedad, habla de una de las maneras. Doctor, dame un segundito. Sí. Lady, despide Paraguay y el CEO, por favor. Bueno, sí, ya son las 10. Señores, gracias por el favor de la sintonía. Placer inmenso para el equipo de Todo Rindiendo la Mañana haber compartido estas 2 horas con ustedes. Nos continuamos escuchando a través de Nítida 106.3 FM para toda la Romana y la transmisión de redes sociales se mantiene. Puede continuar, doctor. Dice aquí, desconéctese de las noticias. Mientras que es importante estar al tanto de las noticias en este momento, las noticias pueden ser abrumadoras. Tómese un descanso de las noticias en la tele, los diarios y la radio, incluidas las redes sociales. Ese fue el caso cuando salió el COVID. Sí. Yo dejé de ver noticias. Yo también, yo no veía nada, yo no me enteraba de Y la nada, población yo no estaba sabía tensa. leer la estadística, yo no podía con eso, yo dije, solté eso, Sí. ni remedio, y que hagan esto, no, yo definitivamente no pude. Oneida Páez, Y ¿cómo esa se, excelente Oneida recomendación. Páez, ¿cómo se cura la ansiedad? La ansiedad, Y se cura, se puede curar. bueno, O manejarse. se maneja. Es difícil que se elimine al 100%, pero lo importante es manejarlo, sentirlo es como decía, es normal, entre comillas. Y es, discúlpeme, doctora, es más común de lo que nosotros pensamos. Hay una chica de redes sociales, bueno, ella ha hecho medios de comunicación también, se llama Glency Félix, que ha externado que ella sufre públicamente, lo ha dicho, muy conocida, que ha dicho, yo sufro de ansiedad, y muchas otras personas que se han atrevido a decirle a sus seguidores, señores, puede que ustedes estén pasando por esto. No es fácil. No es fácil, entiendan que nos pasa a muchos No es fácil. y busquen la ayuda. No es fácil. De hecho, la carrera mía y este proyecto de la Fundación Cludo Prosme nació yo sé bastante de lo que es ansiedad generalizada. Es decir, yo anduve el país entero y gasté hace algunos 16, 17 años atrás 50,000 pesos. Eso era En el mucho tiempo. dinero en Eso. ese momento. De médico en médico, y me indicaron muchos medicamentos para el corazón, para la hipertensión, y al final, cuando llegó a Corazones Unidos, el difunto Puello Mainardi, él me miró, ni vio los análisis, ni vio nada, me dijo, vaya a un psicólogo, que eso es lo que usted tiene. Decía, un médico Era más una cuestión un técnica, médico consciente. de manejo técnico, de Wow. Sí, sí, qué sí. medicamentoso. vamos a Sí, decir. entonces hay un negocio, que es verdad que hay un negocio, los cardiólogos, todos los médicos, los especialistas que indican cosas porque hay un porcentaje ahí de Y las beneficio. vacaciones. Entonces, y las vacaciones. Wow, fuerte, señor. Pero le agradezco tanto a él Doctora, porque, para los oyentes, porque me mandó a ese especialista. para de la edificación de salud. los oyentes, explique lo que usted explicó la otra semana, la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, las funciones. Sí, el psicólogo usa diferentes técnicas de psicoterapia, ya sea analítica, interpersonal, la más usada en la actualidad, que es la cognitivo-conductual, que trabaja con los pensamientos. Y el psiquiatra es la persona que medica y que generalmente, si no tiene alguna especialidad en psicoterapia, solamente mitiga el proceso que está pasando la persona con medicamentos, pero no el origen, que es lo que el psicólogo trata. Generalmente el psiquiatra se acompaña del psicólogo. El psicólogo puede trabajar solo, y si ya entiende que se necesita la persona psicofármacos, lo refiere al psiquiatra. Pero si el psiquiatra siempre debe trabajar con psicoterapia al mismo tiempo, por la misma razón, porque no es el momento, no es lo que está padeciendo. Si una persona no puede dormir, le van a dar un relajante, antialérgicos para que pueda dormir, pero hay que ver por qué que viene eso, qué le está pasando en el trabajo, qué le está pasando en la casa, cuál es la situación por la que quizá desde niño está padeciendo, que se está reflejando en la actualidad, y por eso esa persona sufre de insomnio, para poner un ejemplo. Esa es la diferencia, Muy bien. psicofármacos y psicoterapia.
Doctora, ¿dónde pueden las personas contactarla entendiendo que usted tiene un centro, verdad, que brinda la asistencia a una forma más asequible? Porque para nadie es un secreto que la salud mental está relegada a un 20º puesto en República Dominicana y que no es de interés de este gobierno, de este ni de ninguno, a pesar del auge que va cobrando, y de la poca conciencia que se está haciendo. ¿Dónde la gente la puede ubicar? ¿Dónde la puede contactar? Sí, ahorita mencionaba que justamente la fundación nació de una experiencia personal. Al ver cómo el sistema, porque yo anduve en muchas clínicas, fui a nivel público cuando ya los recursos se me agotaban, y es muy deficiente a nivel público. Entonces, lo que tú decías, económicamente, más que cultural, es que el tema también es de servicio. La gente quizá quiere crear, adoptar. Lo intenta, lo tiene intenta, deseo, pero es que no puede, que a las 3 terapias ya van 8,000 pesos, a las 3 terapias, ¿cómo? Y es semanal, generalmente las terapias son semanales, y mínimo, una terapia puede durar 3 meses, mínimo. Entonces, estamos hablando de 12 semanas. Entonces, vamos a multiplicarlo en un chelito. Entonces, las consultas están aquí en Residencial Romana, en la calle 9, número 2, casa número 2, en el barrio George, junto con Fundación Paloma. Qué bueno. Sí, damos Paloma, asistencia. tremenda. Calle 1, casa número 1, y en la Fundación Benzán en Villahermosa. Ahí también trabajamos en colaboración. Y nos pueden contactar en las redes sociales, Oneida Páez, o como Cludo Prosme, que es el Clúster Dominicano de Profesionales de la Salud Mental. Muy bien. ¿Debe existir alguna voluntad de parte del que va a hacerse el estudio para allá, o sea, para ser más efectivo? Sí. Claro. Es decir, difícilmente una persona llegue de manera obligatoria, a menos que tenga un trastorno esquizofrénico, psicótico, y eso generalmente lo hacemos a nivel domiciliario. Es decir, hemos atendido, para decir un número exacto, 26 casos domiciliarios donde las personas estaban atadas, amarradas, encadenadas, que ya están en sus hogares, sentados en sus mesas, y ya están, gracias a Dios. Señores, el 95% de esos casos que hemos tratado ha sido 100% gratuito. A Costilla Record no recibimos ningún presupuesto del Estado, de ninguna institución pública. Sí, medicamentos nos han donado el PBO y el Buen Samaritano, y otras instituciones internacionales nos han regalado medicamentos de alto costo psiquiátrico. Ahí sí hemos recibido ayuda. Bien, doctora, me imagino que se han disparado las consultas. Sí, mucha depresión, mucha ansiedad, el tema que estamos hablando. Suicidio, intento de suicidio también. Sobre todo en menores. Mucho intento, y violación. Es decir, también, aparte del intento de suicidio de menores, violación de niñas de parte de sus padrastros. A propósito de eso, ayer yo veía que una madre fue enviada a prisión porque violaba a sus 3 hijos y los grababa y vendía los videos. Eso fue en Santo Domingo. Mañana vamos a hablar de eso, que el tiempo no nos alcanzó. Sí, esa prisión preventiva sí es correcta, para que entiendan lo que nosotros estamos hablando, porque obviamente podía presionar a los niños, incluso corrían peligro los niños. Sí. Doctora, tenemos que hablar la semana que viene del caso Pedro Casados. Ay, sí, está muy interesante y puede marcarse un precedente, depende de la actitud que se tome. Yo diría que no necesariamente del caso, un antes y un después. Sino de la violencia en general, principalmente hacia el hombre. En cuanto al tema de violencia hacia el hombre, yo creo que sería un buen recurso para que cambie la historia en cuanto a lo que ha sufrido el hombre. Nombre del tema, doctora, ¿cuál sería? En ese caso. Yo no soy muy creativa. Yo estoy tan en contra de la violencia, que ni golpe de cintura. Señores, tenemos que despedirnos. Gracias a la doctora Oneida Páez, ha estado con nosotros hablando de salud mental. Será pues hasta mañana, si Dios así lo quiere. Amén. Así concluye Rendiendolamañana.com y Nítida 106.3 FM. Así concluye Rendiendo la Mañana a través de RadioPlayaRD.com y Nítida 106.3 FM, una producción del grupo Radio Playa RD.